para mi corazón. Bien, quiero decirle algunos textos por los cuales es importante reconocer que Jesús es Cristo. Algo que tiene que ver totalmente con salvación, con el estilo de vida. Número 1, Juan 20:31, esto lo sabemos. ¿Qué dice Juan 20:31? Estas se han escrito para que creáis. Escúcheme, hermano. No es para que conozcamos, sino para que creamos una cosa. ¿Qué cosa? Que Jesús es el Cristo. O sea, el texto nos implica y nos dice que lo que debemos de creer es una cosa, que Jesús es el Cristo. Bien, en Juan capítulo 8, Jesús le dice a los fariseos: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. O sea, hay que creer en Jesús, pero que creer que Él es ¿qué? Que Él es el Cristo. En Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y como que no lo recibieron, si vivía ahí, estaba ahí, no lo recibieron como el Mesías. Lo recibieron como el maestro, como el profeta, pero como el Mesías no lo recibieron, como el Cristo no lo recibieron, ni creyeron que Él era el Cristo. Por tanto, a los que lo recibieron como el Cristo y creyeron que Él era el Cristo, le dio derecho de ser constituidos hijos de Dios. Ya, hasta ahí estamos bien. Le da algunos textos, tal vez usted lo haya apuntado. Ahora, en 1 Juan 5:1 está hablando ahora acerca no de ser hijo. Fíjese, Juan 20:31 te habla de que crees para que tengas vida eterna. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tienes vida eterna. En Juan capítulo 8 dice que si no crees que Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. O sea, no eres libre del pecado, sigue separado de Dios. En 1 Juan 1, capítulo 1, versos 11 y 12, entonces nos dice que solo los que lo pueden recibir y creer en Él como el Cristo son constituidos hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios hay que creer que Jesús es el Cristo. Para tener vida eterna hay que creer que Jesús es el Cristo. Para ser libre del pecado hay que creer que Jesús es el Cristo. Pero en 1 Juan 5:1 entonces nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces nos da otra cosa más, dice: es nacido de Dios. Si yo ¿cómo yo puedo saber que soy nacido de Dios? Es que yo no me he bautizado, yo no he nacido de Dios. Es que yo no he recibido lenguas, yo no he nacido de Dios. Es que todavía yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo. Yo nunca he sentido un erizo, yo nunca me he caído, yo nunca he tropezado. O sea, yo nunca he estado en el piso, nunca he tenido un éxtasis, nunca yo no sé ni si soy de Dios, si no soy de Dios, o si soy hijo, si no soy hijo. Yo todavía voy a la iglesia, estoy allí, pero yo realmente no lo sé. ¿Cómo yo sé que soy de Dios? El texto es claro y dice, lo dice con toda transparencia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hay una sola forma de nacer de Dios. No es a través de la fe. Por eso Pablo decía: el justo por su fe vivirá, porque está escrito de esa manera. Es así, es a través de la fe, a través de creer, pero no de creer cualquier cosa, es de creer correctamente y de creer en Jesús de la manera que Él demanda que creamos. Pues en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 7 y verso 38 dice: el que cree en mí, como lo dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas, o a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas 24, verso 44 y verso 25, dice que Jesús le dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que en Moisés y en la Escritura está escrito acerca de mí. O sea que todas las Escrituras hablan desde el principio, desde los profetas, desde anteriormente, una sola verdad, y es que había de venir un Salvador, que era el Cristo. Eso fue lo que dijeron los ángeles en Lucas capítulo 2, verso 8 al 10. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces todo esto nos dice quién Él es. Bien, pero vamos a ver ahora lo que ocurre a los que verdaderamente son nacidos de Dios.
¿Cuántas personas dicen que son hijos de Dios? ¿Cuántas personas discuten y dicen que han nacido de Dios? Porque se bautizaron, porque son miembros de iglesia, porque están inscritos, porque son diáconos, porque son líderes, porque son pastores, porque son reverendos, porque son obispos, porque son pastores, son profetas, son apóstoles, son de todo y dicen que son de Dios o son hijos de Dios o son nacidos de Dios. Bien, vamos a ver algunas características o algunas cosas que los hijos de Dios hacen y viven. Número 1, Primera de Juan capítulo 2, verso 29. Primera de Juan 2, 29. ¿Lo tiene ya? Y sabéis que Él es justo. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué cosa? Es nacido de Él. En el verso 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué nos puede alejar de Él? Y sabemos que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Nadie que no ha sido nacido de Dios puede obrar con justicia. Jesús dijo en Mateo capítulo 6: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas importantes que una persona debe de encontrarse con el reino de los cielos, que no es más que la persona de Jesús. Por eso el Evangelio decía: el rey arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que bajó un pedazo del cielo, no es que ahora viene una estructura o ángel, no, es que el representante del reino, el rey de reyes, el que gobernaba en el reino de los cielos, había llegado, Cristo. Entonces Cristo es el mismo reino de los cielos. Buscad qué cosa, el reino de los cielos, buscad a Cristo y su justicia. Por eso este texto acaba de decir: si sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Bien, muy importante este texto. Ahora, Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama y conoce a Dios. ¿Sabe que estos textos como que laceran el corazón de alguien? ¿Sabe que no hay cabida para odiar, aborrecer o estar amargado contra alguien si somos nacidos de Dios? ¿Sabe que por esa razón, por ser de Dios, es que Jesús pudo decir: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen? Y no es que lo que hagan incluso estaba correcto o era justo, es que aunque sea injusto lo que hagan al que es nacido de Dios, Él sigue amando. Aunque no merezca a la persona tal amor, el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Sigue amando. No permite que brote una raíz de amargura por la cual muchos sean contaminados. Por ese texto que dice la Escritura: buscar la paz y la santidad con todos. Fíjense que la gente busca la santidad para con Dios, pero no busca la paz con todos. La gente quiere como que ser santo delante de Dios sin haber tenido paz con los que están a su lado. Esto es parte de que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cómo yo voy a esperar y decir que vivo en santidad y estoy esperando al Señor cuando los que están a mi alrededor yo no tengo paz con ellos? Yo no sé si podremos entender este texto a una profundidad, y quisiera haber tenido todo el tiempo del mundo. Ya quiero terminar por el tiempo y por la incomodidad del calor, y que no hay unas condiciones cómodas para tenerlo aquí 2 horas bajo este sudor y este calor. Pero continuaremos enseñando sobre este tema, y quiero decirle así:
Amados, amémonos unos a otros. Sabe que el amor no tiene condiciones, ni el amor exige algo para que se le pueda amar. Generalmente el amor humano trata de decir de esta manera: es que yo no puedo amarte a ti como tú me has tratado, yo no puedo amarte, es imposible que yo pueda amarte a ti, es imposible, no puedo amarte. Me secaste el amor, acabaste con mi vida. Es lo normal de un ser humano. Hay un texto que todos, hasta los niños, se les enseña en escuela dominical y todo el mundo lo dice. ¿Qué dice 1 Juan 4:8? Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. ¿Sí o no? Primera de Juan, capítulo. ¿No se acuerdan que se lo dice, lo canta, lo repite? Todos decimos que tenemos a Dios aquí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo pregunto, si Dios, que es amor, no solo poder, no solo espiritualidad, no solo sanidad, no, si Él es amor y Él habita aquí, habrá cabida para, con el mismo amor que Dios ama a la persona que me aborrece, que yo no pueda amar. A ver, lo voy a volver a explicar. Si Dios es amor y Dios habita en mi corazón y ya mi corazón late por Él y Él es todo y yo soy nacido de Dios y soy una nueva criatura y tengo al Espíritu de Dios en mi corazón y todas esas cualidades de Dios están en mi vida, ¿usted no cree? ¿Usted cree que lo que una persona ha hecho y que Dios la perdona si se arrepintió y yo ahora no crea que usted cree que yo no pueda sinceramente, como Dios lo ha perdonado, perdonarlo a Él? Es fácil decirlo, pero vivirlo, experimentarlo y actuar sobre esa base del amor, mucha gente no lo hace. Yo quiero decirle la profundidad de este texto. Este texto es paralelo al último mandamiento y nuevo mandamiento que el mismo Señor Jesús el Cristo nos dio. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Vamos a decirlo todos juntos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, este es el gran mandamiento. Ahora, cuando Jesús llega, ya delante de él partir, le dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento os doy. Hasta ese momento, el amor hacia las personas era a la medida en que yo me amaba a mí. Como yo me veía a mí, como yo me evaluaba a mí, como yo creía de mí, así yo debía amar a las personas. Lo que yo creía que merecía, sí debía de hacer con las personas. Pero Jesús dice ahora, bajo la gracia, no bajo la ley: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ya no es como ama a tu prójimo como a ti. Ahora, ¿cómo Él me amó? Dice que Él nos amó entregándose y dando su vida en propiciación y en rescate por mí. El justo por los injustos. El que no era maldición se hizo maldición. El que no era pecador murió por los pecadores. Siendo enemigo de Dios, Cristo murió por nosotros. Y entonces ahora yo estoy amando como Cristo me amó a mí. Si yo soy nacido de Dios, yo estoy amando como Él me amó a mí. Esto es una evidencia dentro de ti mismo si somos nacidos de Dios o no. Y tuviéramos mucho que hablar sobre este pasaje. Bien. En el mismo capítulo de 1 Juan, capítulo 4, del verso al 14, Juan 4, 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor
permanece en Dios y Dios en él. Fíjense que no dice que el que tiene amor, es el que permanece viviendo en amor. A veces las personas pensaban que solamente Jesús el Cristo era repetir y repetir, dar la 21 lección de no, toda la Escritura habla acerca de este asunto. Aquí estamos hablando ahora de una evidencia notable y palpable de que somos nacidos de Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, que el amor se ha dado para que nosotros tengamos confianza. Si yo he amado a todo el mundo, si yo no tengo problema con nadie, si yo estoy a la cuenta con todo el mundo, yo no tengo problema con lo que Cristo venga. Yo estoy confiado. A mí nada más. Pero Padre, ten misericordia de mí, perdóname, tú sabes que a ese hijo de Dios todavía yo no he podido perdonarlo. Cada vez que me acuerdo de él se me va la unción. Cada vez que me acuerdo de él, Padre, yo no puedo vivir, no puedo comer porque este hombre me ha desgraciado la vida, esta mujer me salvó y así esperaremos a Dios. Así tendremos confianza para aquel día. Yo creo que no. Así podremos estar unidos. Yo le decía a un pastor, hermano, déjense de ser hipócritas y mentirosos. Yo no creo en esa unidad que ustedes están proclamando. ¿Sabe por qué? Porque después que se reúnen aquí, dicen que van a orar y todo, salen de aquí hablando unos de los otros, criticándose, comiéndose los hígados. Eso no es unidad. Entiendan eso no es unidad. Unidad, y cuando más falta hace que ayude un hermano, dice que no puede, o si no critica y te para del púlpito a hablar del otro. No es unidad, sí no va a ser unidad. ¿Sabe? Hay una sola forma de unirse y es en Cristo. Y si cada cual tiene un concepto de Cristo a su manera y como puede hacer, cree que puede ser unido. Mentira, es imposible. En este recorrido por Guantánamo tuvimos experiencias bien significativas. Prediqué en una iglesia pentecostal, es un milagro de Dios que yo pueda predicar en una iglesia pentecostal en Guantánamo. Y qué tremendo. Aquellos pastores, por favor, danos todo esto. Qué mal estábamos. ¿Cómo no hemos visto eso? Ese fue un pastor. Danos todo eso. Tenemos que dárselo a la iglesia. A partir de ahora no hay otra palabra. Esta se la voy a dar a la iglesia. Y vamos a hacer un evento de caballeros y todo. Y vamos a invitar para que venga alguien a dar nuestra palabra a los pastores y a los caballeros. Se abrió una puerta en la ciudad de Guantánamo. Vamos entonces a otro pastor. Y después de explicarle todo esto de esta manera, el pastor decía ahí, Julio, de testigo y las grabaciones, hermano, ciertamente a ti te envió Dios. Dios sabe que yo necesitaba escuchar algo así. Pastor de las Asambleas de Dios de Guantánamo. Fue un tiempo muy provechoso. En Granma, bueno, ya no sé qué iglesias quedan sin que hayan tenido esta palabra. El trabajo en Granma ha crecido de una manera sublime e importante. Y de una manera muy profunda. Primera es Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Mire que se habla de santidad. Mire que se esfuerza a la gente para que sean santos. Mire que como no se logró hacer en el corazón, ahora se trata de ponerse en lo exterior. ¿Cómo? Con normas. No te vistas así, no te pongas así, no hagas esto, no hagas aquello, no. Pero que nada de eso incluso sí ayuda, porque la gente va a la iglesia como se le dice que vayan, y cuando llegan a su casa se desvisten de esa vestidura y se ponen la que a ellos les gusta ponerse. Y entonces, no se resolvió el problema con una norma. No se resolvió el problema con un estatus, no se resolvió el problema, y no estoy diciendo que te vistas así o no. El problema es que nadie te va a tener que decir cómo tú tienes que vestirte, tan solamente cuando tú deseas agradarle a Dios y tú quieras vivir con castidad. Nadie te lo va a tener que decir. Tú solo mismo vas a decir que va esto. Yo como luz del mundo, no. Yo como sal de la tierra, no. Yo así no. Nadie te lo va a tener que decir. Tú mismo vas a te reacciona ante esa verdad por lo que eres, no porque nadie te lo exija. Dice aquí el texto, aquí con toda verdad. Por favor, pase. Dice el texto, todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo.
¿Sabe cuántos creyentes diario son vencidos por las corrientes del mundo? ¿Sabe cuántos creyentes aún queriendo santidad y predicando santidad, la corriente del mundo, los afanes del mundo, los deseos de la vida, la vanagloria de los ojos, los corrompe? Y quieren parecerse a la gente del mundo, los jóvenes, los ancianos, los viejos, las damas, los caballeros. Quieren ser como ellos. Aman eso, lo aman. Y la Biblia dice, si el amor del mundo está en vosotros, ¿qué cosa dice el texto? No está el amor de Dios. Sin embargo, el mundo logra vencerlo, el mundo logra robarle el corazón. Se apasionan por las modas, se apasionan por los bailes, se apasionan por los placeres, se apasionan por eso y lo desea, aunque esté sentado aquí y aunque no lo haga. El mundo lo venció. Entonces la pregunta, ¿y cómo se puede vencer al mundo? El texto es clave. Solo cuando tú naces de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué solo cuando se nace de Dios se puede vencer el mundo? Dice el texto, continúa diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 2 o capítulo 3, verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y explica por qué. Primera de Juan 5:18 dice que el que practica el pecado, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquí Primera de Juan 3:9 te explica por qué los nacidos de Dios no practican el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, y aquí ya no está diciendo que yo no puedo pecar porque soy pentecostal, porque hablo en lengua, porque oro, porque ayuno, o porque reprendo al diablo y no me puedo tocar. No está diciendo eso. Está diciendo que tú puedes ser tentado en todo, pero también puedes ser libre de esas tentaciones. Existe la forma. ¿Cómo? Naciendo de Dios. ¿Cómo se nace de Dios? Creyendo que Jesús es el Cristo. Esa es la forma. ¿Por qué el mundo no puede vivir de esta manera? ¿Por qué las personas en el mundo no pueden sujetarse y hacen por naturaleza lo que es digno de ira? Porque no son nacidos de Dios. Dice Juan capítulo 16 que Jesús le dará el Espíritu a sus hijos, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. El mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. Solo reciben el Espíritu de Dios los que han creído que Jesús es el Cristo. A esas personas se les dio el Espíritu de Dios para que el Espíritu les recuerde todo lo que Jesús le ha dicho, para que el Espíritu lo guíe a toda verdad, para que el Espíritu les revele todo lo que el Padre ha hablado con Cristo, para que el Espíritu lo ayude a santificarse. Solo esa es la simiente de Dios. Esa presencia, ese sello del Espíritu de Dios en tu vida, su simiente. Por eso Primera de Juan capítulo 1, por favor, leamos, dice, si usted se lo sabe, no lo lea, dice que no es nacido de varón ni nacido de mujer, sino ha nacido de ¿qué? De Dios. Porque ningún hombre nacido de mujer o nacido de Dios puede resistirlo. Pero los que nacen de Dios, el cual el Espíritu de Dios está en él, a estos Dios le guarda. Bien, leamos ahora 1 Juan capítulo 5, verso 14 y 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, escuche, pues aquel que es engendrado por Dios le guarda. ¿Y sabe lo que ocurre? Y el maligno no le toca. Entonces ya no podemos decir, yo soy creyente, pero la vida está mala, el diablo me está golpeando, hermano, ora por mí, reprende al diablo. No. Aquí la Biblia dice que si tú naciste de Dios, el que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y dice, y el maligno no le toca. Y no solo este texto, te voy a citar 3 textos, vaya, lo que creen que una doctrina necesita 3 textos. Este es uno. 2. He aquí os doy poder y autoridad para hollar toda fuerza del mal y nada os dañará. 3. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pudiera darte mucho más.
está diciendo que tú puedes enfrentar las tinieblas, te está diciendo que tú y yo podemos vencer al pecado. Te está diciendo, hermano, ha habido hombres santos. Ahora, lo que se nos enseñó a nosotros es, somos santos pecadores. Bueno, yo no entiendo si somos santos, si somos pecadores, pecadores. Pero se nos dijo eso 1000 veces. ¿Sabe? Cuando yo escuchaba eso, yo entendí y decía, bueno, si yo soy santo pecador y que Dios murió por los pecados pasados, los presentes y los futuros, y es una verdad, entonces yo de vez en cuando puedo. Si al final Él perdonó mis pecados, quién sabe si yo nada más después que haga esto, Señor, y que no lo hago intencionalmente, lo hago porque no pude, y como la carne es débil, yo me presento delante de Él, te lo digo, tú sabes que la carne es débil, y Él me va a decir, pero yo te di ejemplo. Yo fui tentado en todo igual que tú, y no pequé. Tú podías haber hecho lo mismo, porque yo no pequé. Él era un hombre, porque yo quería agradarle a mi Padre. Jesús decía, mi Padre me ama, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo tenía una prioridad. ¿Cuál era? Mi Padre. Tú tienes una prioridad. ¿Cuál? Los deseos de tus padres. Los deseos de tus padres tú quieres hacer. ¿Cuál es tu padre? El diablo. El que es de Dios, los deseos de su Padre quiere hacer. Santificarse, hacer justicia, vivir en dignidad. Así vive el que es de Dios. El que es del diablo, los deseos de su Padre quiere hacer. Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a la carne. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en vuestra concupiscencia. Hermano, ¿sabe algo? Que mi hermano leyó un texto que yo iba a leer, ya se lo voy a decir. Él decía, el cual lo he perdido todo por amor de Cristo. ¿Sabe algo? Que cuando tú tienes esto y tú entiendes esta verdad, ya tú no pecas ahora por perder el matrimonio. Aún no, yo no puedo pecar porque si mi esposa se entera. No, ya esa no es razón por tu pecar. No, que yo no voy a pecar porque si la iglesia o el liderazgo. No, nada de eso para ti es importante ahora. Pero otro entonces dice, no, yo no voy a pecar porque me voy para el infierno. Es que estás en el infierno. Porque la única razón por la que yo decido no pecar es por amor a Cristo. O sea, no es por temor al infierno. No, esa no debe de ser la razón por la que yo no voy a pecar. Eso quiere decir que si el infierno no existiese, ¡ay! A gozar la papeleta. Porque como voy para el infierno, que yo no me interesa a Dios, si a Dios le agrada, o si yo vivo para agradarle a Él. No. A mí lo que me preocupa es no irme para el infierno. Y por tanto estoy haciendo obras para salvarme. O sea, que yo no estoy pecando, no. O sea, se nos aterrorizó, se nos manipuló. Como no había esta revelación, se nos inculcó algo. El miedo al infierno. Infierno, todo era infierno, y te va para el infierno, y sale del infierno, y entra al infierno, de tal manera que gente empezaron a tener revelaciones que iban para el infierno montones. Y ya todo el mundo iba al infierno, salía, venía, entraba por puerta ancha y bajaba, y de todo. Cuando la Biblia dice que está establecido por Dios que un hombre muere una vez y después de esto un juicio. Fíjense. Entonces, es real. Dios dice en su palabra, mi amor ha sido tanto para ustedes que yo no creé el infierno para el ser humano. Yo nunca cuando hice el infierno lo hice pensando en el hombre, ni lo hice como un castigo para el hombre. En mi corazón yo amo tanto a mi creación que yo nunca pensé en mandar a uno para ese sufrimiento eterno. El diablo, el infierno, la Biblia lo establece, fue creado para el diablo y sus ángeles. La Biblia lo dice, no para el hombre. Pero aquel que espontáneamente decide seguirlo a él, a quien va para ese lugar, al final va a terminar junto con él. Pero el infierno nunca fue creado para un ser humano. Jamás. Dios nunca lo hizo para eso.
Porque Dios quiso siempre basar su relación, ¿sabe qué? En el amor, no en el terror. Y hay cientos de miles de gente, y nosotros, nuestros hijos, y donde quiera, y el chiquitito, y el infierno. Llega un momento, ¿de qué decían? Si no voy para el infierno, que me vaya, pero mientras tanto aquí yo voy a usar. ¿Qué es el infierno? Si el infierno dice, y como era una base y una fe equivocada, eso no detuvo el pecado. Pero cuando alguien entiende y dice, si alguien murió por mí, siendo yo un pecador, siendo yo un indigno, si yo no merecía estar aquí hoy, si yo no merecía ni ser lo que soy, y Dios tuvo misericordia de mí, me perdonó y me amó, a pesar de yo ser como era, y tener y odiarlo y ser enemigo de Él, y a pesar de todo eso Él me amó. Oiga, yo lo único que puedo hacer por Él ahora es amarle con todo mi corazón, con toda mi vida, y vivir para Él. Ya no está pensando en que va a vivir para Dios, porque si el infierno, si los demonios lo cogen, o si se te paran por la noche. Y ese fue el evangelio que nos enseñaron, nos predicaron. Y te van a entregar los verdugos, y te van a matar, y la noche entera el terror, y ata por aquí, desata por allá, y la noche entera. Y es verdad que hay que hacerlo, hay que tratar de reprender, porque ustedes están ahí haciendo cosas para que el evangelio no se conozca. Esa es la única razón por la que ellos quieren. El diablo está preparado y listo para detener este evangelio, porque fuera de este evangelio, todo, hermano, escúcheme, no quiero ser absolutista, pero todo lo que está fuera del evangelio verdadero, ya es de Él. Sea religión, sea denominación, sea persona, sea líder, sea... ¿Acaso no leemos Apocalipsis? Probaste lo que decían ser apóstoles y no lo eran. Tengo contra ti, tuviste aquella falsa profetisa, aquel falso pastor. Toda esa gente está en su bulto, son de Él, tienen un evangelio diferente, no se van a salvar. Son de, ok, están ahí, ya les pertenecen. ¿Qué es lo que se va a oponer Él hoy? A que esta verdad salga a la luz para que toda esta gente se le escape a la mano. Su arma más poderosa es, a lo que ya él tiene, entretenerlo, jugando a la religión. Todos los días le da un sueño diferente, una visión diferente, una cosa diferente. Y hoy se mantiene aquí, ya esto no dio resultado. Mañana no sé qué más, pasado la otra cosa. Y hoy una moneda, mañana un libro, pasado un hueco para entrar en la Biblia. Lo otro, mucho aceite, después coge una flecha, tírala a 3 metros y Dios te va a dar invento. Y todo para tener a la gente entretenida, para que esta verdad no le nazca. Dice 1 Corintios capítulo 4, y el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Lo único que Él no quiere es que este evangelio salga a la luz, porque es el que liberta. Conoceréis la verdad te hará libre, seréis verdaderamente libres si el Hijo te libertare. Termino diciéndole aquí lo que el texto dice aquí en 1 Juan capítulo 5. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. 1 Juan 5:11, 5:13, para que sepáis, número 1, que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El verso 13 dice el verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa Él nos oye, conforme a su voluntad nos oye. El verso 15, y sabemos que Él nos oye. Tenemos vida eterna, somos hijos de Dios, por tanto pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el verso 18 dice que sabemos que el verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Es mi oración. Vamos a orar. Padre amado, tú has sido excelentemente maravilloso
y nos has regalado, Señor, abundante palabra a través de cada uno de los predicadores en esta mañana. Gracias por la presencia de todos y cada uno de mis hermanos. Pero aún hay hermanos, Señor, que en esta noche, en esta mañana no están con nosotros. Hermanos que son de nuestra congregación y que por algunas razones no están. Oramos por ellos para que tú le guardes de todo mal y le libres de todo engaño de Satanás y de toda mentira y puedan llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.